Alumnos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿pueden escucharme? Buenas tardes, sí se le escucha. Muy buenas tardes a todos, alumnos. Disculpen las demoras, había un problema con la conexión, pero ya estamos aquí. Iniciamos la sesión, semana número 1 del ciclo de verano, con el curso de Economía. Mi nombre, soy el magíster José Luis Cárdenas Flores y voy a ser su profesor en esta oportunidad. Vamos a iniciar prendiendo la cámara y tomando la respectiva captura de pantalla. A ver, sonrían. Ahora sí. Vamos a tomar la respectiva captura de pantalla. Sonrían, chicos. Sonrían. Ahí vamos. Listo. Perfecto. Iniciamos. Iniciamos esta sesión, semana número 1, con varios temas importantes. Este es un ciclo especial, un ciclo donde vamos a ir avanzando rápidamente en el tema de los puntos que tenemos que ver. Vamos a tomar 2, 3 temas en uno. Por algo tenemos 2 horas y vamos a tener que ir avanzando paulatinamente. Empezamos. A ver, vamos a empezar con el desarrollo y el inicio de la economía como tal. ¿Ok? A ver, antes de iniciar con el tema, quiero que tengan claro lo siguiente. La economía no es una ciencia nueva, la economía no es una ciencia que tenga 50, 100 años, 200 años, no. La economía es una ciencia tan antigua como la humanidad. Surge y aparece a partir de que el hombre adquiere su primigenio carácter social. Cuando adquiere su primigenio carácter social es cuando se da cuenta de que para sobrevivir tiene que agruparse en tribus, clanes, familias, porque solo no lo iba a poder hacer. Entonces aparecen las sociedades. Es ahí donde aparecen diferentes ciencias, la filosofía, la astronomía, las matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces también aparece la economía. En ese sentido, la economía proviene del latín oikos, que significa casa, hogar, y nomos, que significa gobernar una casa, un hogar. ¿Qué quiere decir? Que cuando se juntan las primeras tribus y familias, empieza a ver la necesidad de hacer alcanzar los recursos para cubrir las necesidades de todos los hogares. En ese sentido, la definición más exacta que tenemos en economía es que es la ciencia social que estudia el modo como la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas de las personas. Y acá hay un punto importante que ustedes tienen que empezar a asimilar. ¿Por qué es importante la economía dentro de la sociedad? ¿Por qué es importante la economía en el mundo? ¿Por qué es tan importante? Yo les hago una pregunta. Esperemos hacer la clase interactiva, chicos, porque no me quiero pasar las 2 horas hablando, porque me voy a quedar sin garganta. Entonces, les hago una pregunta. ¿Los recursos en general, en el mundo, en el planeta, son ilimitados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los recursos nunca se van a acabar? ¿Los recursos son abundantes y nunca se acaban? No. ¿Existirá algún recurso dentro del mundo que sea ilimitado? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá o no? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay? ¿Hay algún recurso en el mundo que sea ilimitado? Que podamos decir que nunca se va a agotar, nunca se va a extinguir. ¿Mm? ¿Existe o no? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿No saben, no opinan, no tienen idea? Bueno, les comento que no. Normalmente se pensaba hace unos 50, 60 años que el recurso ilimitado era el agua. Hace 60 años muchos pensaban que el agua era un recurso ilimitado. Y de ahí nace la famosa frase, un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero lamentablemente el agua no es un recurso ilimitado.
vemos en la actualidad que en muchos países el agua cuesta más que el petróleo inclusive. O por ahí decían, no, profesor, pero el aire sí es ilimitado. Nosotros respiramos y no nos cobran nada. Es más, yo puedo respirar las veces que quiera y nunca me van a cobrar nada. En cierta manera, el aire es un recurso que puede ser ilimitado. Sí, puede ser, pero en la actualidad ya hay países y ciudades en el mundo tan contaminadas que el hecho de poder respirar es imposible. Tienen que andar con su mascarilla de oxígeno, con sus tanques de oxígeno. Sí, hay ciudades en el mundo así. Entonces, ahí ya el recurso no es ilimitado. Ahí ya tienes que adquirirlo, tienes que comprarlo. Ya tiene un valor. ¿Mm? Entonces, con estos planteamientos les quiero decir que no, los recursos en el mundo no son ilimitados, por más que pensemos lo contrario. Entonces, es ahí la importancia que tiene la economía. Ciencia social que se encarga de ver cómo la sociedad administra los recursos limitados, los recursos cada vez más escasos, frente a las necesidades ilimitadas. Lo que sí es ilimitado son las necesidades de la población. Ustedes tienen diferentes necesidades, no tienen las mismas. Cada uno de ustedes tiene necesidades diferentes. Es más, durante el transcurso de su vida van variando sus necesidades. Ustedes, ustedes cuando eran unos pubers, unos niños, unos bebés, no tenían más necesidad que dormir, comer y hacer sus necesidades que los cambien. Con eso estaban tranquilos. Hasta que tuvieron 1 o 2 años, sus necesidades no fueron variando mucho. Pero conforme han ido creciendo, cuando fueron ya niños, sus necesidades variaban, ya eran diferentes. Cuando son adolescentes, sus necesidades han ido en aumento, van cambiando, ya no son las mismas que cuando eran bebés, ni las mismas cuando eran niños. Y de igual manera, cuando sigan creciendo y asumiendo más responsabilidades, sus necesidades van a cambiar. Cuando sean cabeza de familia, cuando tengan un hogar, cuando tengan personas que dependan de ustedes, sus necesidades van a cambiar. Entonces las necesidades van en aumento, se vuelven cada vez ilimitadas. ¿Ok? En otras palabras, la economía estudia la forma en que los grupos humanos enfrentan este terrible problema que es la escasez. ¿Ok? Hasta ahí, esperemos que haya quedado claro. Concepto de economía, ciencia social que se encarga de ver cómo la sociedad administra los recursos limitados frente a las necesidades ilimitadas. ¿Ok? Como dijimos, economía viene de la palabra griega oikosinomos, oikonomía, que significa administrar una casa, un hogar, una hacienda. Este concepto fue creciendo, fue incrementándose hasta llegar al concepto de administrar una ciudad, un país, y hasta el concepto que hoy conocemos como economía. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Por qué estudiar economía? ¿Qué estamos estudiando o investigando cuando estudiamos economía? Los problemas relacionados con la producción y la distribución de bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades humanas. Al estudiar economía, yo tengo que analizar y estudiar todos los problemas relacionados con la producción y distribución de bienes, ya que la economía se encarga de administrar los recursos escasos. Todas las necesidades de las personas son diferentes, pero básicamente, ¿qué necesitan las personas, la familia, los hogares en el Perú? Bienes y servicios, en el Perú y en el mundo. Entonces, ¿quiénes producen los bienes y servicios? Las industrias, las empresas. El objeto de estudio de la economía en ese sentido es todos los problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades humanas. Puede haber situaciones que se deben analizar donde la producción de bienes y servicios incrementa, crece, o puede haber situaciones en donde la producción de bienes y servicios se reduce. Y ante esas situaciones, el manejo económico cambia, es diferente. No es lo mismo tener un manejo económico con
gran cantidad de producción que tener un manejo económico con casi nula cantidad de producción. ¿Ok? Entonces, la economía tiene como finalidad en ese sentido ordenar y clasificar los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacer las necesidades. Entonces, yo si estudio economía, si empiezo a analizar la economía, tengo que conocer y establecer cuáles son los fenómenos económicos que han venido dándose a través de la historia, a través del mundo. Porque esos cambios y fenómenos me van a ayudar a manejar el punto de partida para solucionar nuevos problemas que vengan a futuro. De acá a futuro, esos problemas se pueden repetir y tengo que saber cómo los manejé en su momento y cómo los voy a manejar más adelante. Entonces, la finalidad de la economía es ordenar y clasificar los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se estudia y cómo se determina el objeto y la finalidad de la economía? Tenemos diferentes métodos para lograrlo. Uno de los métodos más conocidos es el método inductivo y el método deductivo. ¿Qué es el método inductivo? Es determinar y hallar todo lo particular o general dentro de un problema. Y el método deductivo es, por lo general, hallar solo lo particular. A ver, en un método inductivo tenemos que ir de lo específico a lo general. Entonces, podemos tener una observación dentro de la economía, como que el precio del pan aumenta, entonces la gente empieza a consumir más pan. El precio del pollo aumenta, entonces la gente empieza a consumir menos pollo. Cuando sube el precio de los productos, el consumo de las personas disminuye. Esa es una observación. Acá hay un consejo que les quiero dar y acá hay un tema que ustedes tienen que empezar a tenerlo en cuenta y graficarlo. No solo para economía, sino para diferentes ciencias y diferentes situaciones en la vida. Oportunidades de negocio, inversiones, desarrollo profesional, personal, hasta para el amor. Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes tienen que ir mejorando día a día, ir mejorando día con día su capacidad de observación, su capacidad de ver, observar y analizar su entorno. Puede ser algo muy sencillo, pero lamentablemente es algo que muchas personas la van perdiendo o nunca la desarrollan. ¿Por qué? Porque cuando salen a la calle o salen a su entorno están metidos en sus problemas, en sus cosas o metidos en estos aparatos así mirando y no ven las oportunidades, no observan el entorno, no conocen, no cuestionan las situaciones que se van a dar en el día a día. Para ustedes que no desarrollan la capacidad de observación, todo puede estar correcto, todo puede estar bien y no hay mayor diferencia entre los comportamientos de las personas. Pero eso no es así. Entonces, para que ustedes puedan desarrollar y manejarse mejor en diferentes carreras, ustedes tienen que ir mejorando y mejorar su capacidad de observación. En ese sentido, con la capacidad de observación, ustedes pueden darse cuenta que si el precio del pan aumenta, entonces las personas consumen menos pan. Que si el precio del pollo aumenta, entonces las personas consumen menos pollo. Y por lo general se pueden dar cuenta que cuando sube el precio de los bienes y servicios, ¿qué hacen las personas? ¿Consumen más o menos bienes y servicios? ¿Mm? Menos bienes y servicios. ¿Ok? Ese es el método inductivo, observar y ver y
establecer cuáles son los comportamientos de las personas. Comportamientos que para muchos puede ser muy normal, pero tienen que analizarse, tienen que detallarse, tienen que tomarse en cuenta. Entonces, el otro método ya es el método deductivo, que pasa de lo general a lo específico. Ya no me voy de lo específico a lo general para sacar una ley, sino de lo general me voy a lo específico. ¿Ok? Entonces, puedo plantear la teoría que anteriormente he analizado. Y digo, la disminución del precio del pollo va a generar que las familias adquieran mayores unidades de dicho bien. Entonces, si mis observaciones en el método inductivo, yo he visto que cuando sube el precio de los bienes, la gente consume menos, en este caso, cuando sube el precio del pollo, la gente consume menos pollo, yo puedo establecer y darme cuenta que si por el contrario el precio del pollo se reduce, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un incremento en su consumo. Entonces puedo establecer una norma o una ley. Cuando sube el precio de los bienes, la gente consume menos. Cuando baja el precio de los bienes, la gente consume más. Entonces, como les decía hace un momento, la economía no es una ciencia nueva. La economía no es una ciencia que tenga 100, 200 años, 300 años, no. La economía es una ciencia tan antigua como la historia de la humanidad. Lamentablemente no se tienen registros de la evolución histórica de la economía desde el inicio de la humanidad porque no había cómo registrarlo. No existía la escritura en ese momento. Entonces, los primeros registros vienen ya con la aparición de la escritura, por ejemplo, con los filósofos griegos, Aristóteles y Platón, que son los primeros en establecer los primeros conceptos económicos. Pero vamos a partir un poco más adelante, ya no nos vamos a ir tan atrás. Vamos a partir, por ejemplo, del concepto de mercantilismo. ¿Ok? ¿Cuándo aparece el mercantilismo? ¿Qué se entiende por mercantilismo? ¿Cómo funciona el mercantilismo? Lo vamos a ver a partir de ahora. A ver, el mercantilismo, los mercantilistas abordan los problemas de los orígenes de la riqueza de los países de diferentes modos. Para el mercantilista, el poder económico, el mercantilista aparece a partir del siglo XIV en el mundo, ¿ok? A partir del siglo XIV hacia adelante, hacia el siglo finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, los mercantilistas empiezan a dominar el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tenían como premisa que la fuente del poder económico dentro de un país, el país era económicamente más rico y poderoso cuando tenían o acumulaban riqueza. Más específicamente cuando acumulaban y tenían mayor cantidad de oro y plata. ¿Ok? El poder económico para los mercantilistas era la acumulación de oro y plata. Entonces, en el siglo XIV, el mercantilismo explota y se expande en el mundo gracias a un acontecimiento importante en la historia de la humanidad. ¿Cuál fue ese acontecimiento importante en la historia de la humanidad? Año 1400, que cambió en cierta manera el mundo económicamente. ¿Cuál fue? ¿Quién me dice? En el siglo XIV, año 1400, ¿qué acontecimiento cambia el mundo? Exactamente. Oye, yo no sé por qué en el chat no lo estoy viendo. Sí, están. No avanzaba el chat. Mira, no está bajando el chat. Pensé que no estaba. Ya. Sí, el descubrimiento de América, 1492. ¿Por qué el descubrimiento de América cambia el mundo? ¿Por qué el descubrimiento de América de pronto hace que el mundo económicamente cambie? ¿Por qué? Porque el mundo estaba buscando una ruta para las Indias
y de pronto se encuentra con otro continente lleno de riquezas y recursos. La mayor riqueza y recursos en ese momento era el oro y la plata. Entonces el poder económico a partir de ahí nace de la acumulación de oro y plata. La nación más poderosa del mundo en 1400 era en ese momento España. ¿Por qué? Porque España tenía acceso a la mayor cantidad de colonias a diferencia de otros países. Entonces, ¿qué propone el mercantilismo? ¿Qué establece el mercantilismo como teoría económica? El mercantilismo establece que el Estado tiene que tener una intervención activa en la economía. ¿Por qué el Estado debe intervenir activamente en la economía? Porque se le pide ingresar al país y proteger la mayor cantidad de oro y plata. Entonces, si yo como español necesito que ingrese la mayor cantidad de oro y plata a mi territorio, tengo que tener el apoyo del Estado con el ejército, los barcos, la seguridad, para que protejan el tránsito de el oro y la plata hacia las colonias o de las colonias hacia España. ¿Ok? Y por ello el Estado tenía que estar de nuestro lado, tenía que apoyar. También establece que la balanza comercial siempre fue favorable, para ello implementaron una política proteccionista que contribuyó notablemente a la expansión de la manufactura. De pronto, éramos diferentes colonias en América y los españoles cerraron su economía entre el comercio de las colonias, España y sus colonias de América, y generaron un comercio que era cerrado, solo entre España y las colonias de América. Y se empezaron a desarrollar diferentes políticas de expansión. Al tener un mercado cautivo en toda América, yo como español producía los bienes y servicios y se los vendía, se los daba en venta, adquisición, remate o lo que fuera. ¿Cuáles fueron los principales representantes de la escuela monetarista? Jean Bautista Colbert y Thomas More. Entonces, resumiendo, los mercantilistas tenían como premisa que el poder económico, la fuerza de una nación estaba en la acumulación de oro y plata. Para esa época, la nación más poderosa del mundo era obviamente España, porque tenía acceso a la mayor cantidad de colonias. De pronto, finales del siglo XVII, el mundo empieza a cambiar, de pronto aparece una escuela económica nueva, que es la escuela de la fisiocracia. Los fisiócratas, de pronto, tienen una otra perspectiva del mundo. Para los fisiócratas, la acumulación de oro y plata no era el verdadero poder económico de las naciones. ¿Por qué? Porque para empezar, ya hemos dicho que los recursos en el mundo son escasos, son limitados. Ya se había extraído tanta cantidad de oro y plata que ya no quedaba mucho y teníamos que ver otra manera de manejar el poder económico. Entonces, para los fisiócratas la riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra. ¿Y qué significa mayor aprovechamiento del factor tierra? Producción, transformar la naturaleza en bienes y servicios. Entonces, para los fisiócratas, el poder económico surge a partir de la producción. Combina el estudio de la economía y las matemáticas, en donde la palabra fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Finales del siglo XVII, el mundo empieza a cambiar y se le da importancia al trabajo y a la transformación de la naturaleza. Ya no tanto en la acumulación de oro y plata, sino en la transformación de la naturaleza. La producción significaba la creación de un excedente, es decir, es productiva aquella industria que produce más de lo que consume en el proceso. Imagínense lo siguiente, que de pronto los fisiócratas empezaron a analizar que el poder económico, la riqueza se acumulaba a través de la producción, produzco bienes y servicios. Entonces, yo me doy cuenta de que debo mejorar mis procesos de producción y tengo que empezar a ver la manera de ser más
eficiente. En ese momento, en el siglo XVII, final del siglo XVII, todavía se usaban bastante los artesanos. ¿Qué son los artesanos? Todo aquel que produce bienes y servicios a mano, ¿ok? Con la única fuerza bruta del hombre o la bestia. Todo lo hacía a mano, los portones, las mesas, los servicios, todo lo hacían a mano, las espadas, todo. Entonces por eso se llamaban artesanos, ¿ok? Para hacer una espada o un producto demoraban un día entero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué trae como consecuencia y qué genera ese punto? Que el mundo empiece a generar mayor producción, sobreproducción. Imagínense que ustedes son el país 133, son 40 alumnos, por dar un ejemplo, y quieren cubrir sus necesidades y las industrias de este país 133 empiezan a producir diferentes bienes y servicios. O sea, son 40, necesitamos producir para 40 personas. Pero de pronto a mí se me ocurre, ¿por qué voy a producir para 40 si puedo producir para 80? ¿Pero qué vas a hacer con tanto si solo necesito 40? Lo demás lo voy a vender a otras naciones que no tengan la capacidad que yo tengo y puedan producir. ¿Ok? Entonces, los fisiócratas establecen que el poder, el manejo económico estaba a partir de la producción y la comercialización de bienes y servicios. El mundo siguió avanzando y ya a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, se aparece en el mundo, en escena, la famosa escuela clásica o el capitalismo. ¿Cómo aparece la escuela clásica y el capitalismo? Aparece por un acontecimiento súper importante que se da en el mundo. ¿Cuál fue el segundo acontecimiento importante que se da en el mundo económico que transforma la economía de todos los países y transforma el entorno y la figura mundial? Exactamente, la revolución industrial. La revolución industrial cambió el desarrollo y la perspectiva económica del mundo. ¿Por qué? Porque si hasta el siglo XVII el mundo de la producción estaba manejado por artesanos que hacían todo a mano, los grandes talleres de artesanos podían llegar a tener máximo 100, 200 trabajadores, no más. En ese caso, para producir un auto, por ejemplo, como todo era a mano, tenías que demorarte un mes para producir un auto. Aparece el mundo la revolución industrial. La revolución industrial cambia al mundo, impacta en el mundo de manera alucinante. Porque de pronto los grandes talleres de artesanos se transforman en grandes monstruos de producción de 1.000, 5.000, 10.000 trabajadores. Y empieza a generarse una sobreproducción de bienes y servicios. La economía de libre comercio sin la intervención del Estado. De pronto, los clásicos capitalistas dicen, ¿sabes qué, Estado? Yo me voy a encargar de la producción. Tú no te metas. Yo me voy a encargar. Tú dedícate a proteger el territorio, a dar las leyes y las condiciones necesarias para la producción, pero yo me voy a encargar de producir bienes y servicios. La empresa privada se va a encargar de hacerlo, tú no te metas. Limítate a funciones básicas. Eso es algo de lo que propone la escuela clásica o el capitalismo. El trabajo como fuente de riqueza depende de la división del trabajo y la especialización productiva y productividad. Este concepto de división de trabajo y especialización es un concepto relativamente nuevo. Nosotros, ya lo conocíamos anteriormente porque los filósofos Aristóteles y Platón ya lo habían analizado anteriormente. Pero recién a partir de la revolución industrial es que empieza a cobrar vigencia y fuerza estos conceptos y se empiezan a desarrollar. Otro punto importante del capitalismo es que distingue el valor de uso y el valor de cambio de los bienes y
sus mayores representantes son Adam Smith y David Ricardo, los padres del capitalismo, los padres que de pronto vieron un nuevo enfoque al tema de producción a partir de la aparición de las máquinas. La máquina a vapor, la máquina a carbón, la máquina eléctrica, la máquina nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo siguió avanzando, siguió evolucionando. A mediados del siglo XVIII, de pronto el mundo se paraliza. ¿Qué pasó? Los capitalistas, hasta ese momento, se me pasó, hasta ese momento, cuando cambia y aparece la revolución industrial y aparece el capitalismo y la economía clásica como fuente de manejo mundial, aparece un nuevo orden económico donde Inglaterra dominaba el mundo. La nación más poderosa del mundo a partir del capitalismo era Inglaterra. Los grandes monstruos y avances tecnológicos se hicieron en Inglaterra a partir del siglo a partir del siglo XVII, XVIII. ¿Ok? Entonces, Inglaterra dominaba el mundo, pero de pronto aparece una nueva teoría, un nuevo enfoque económico. ¿Cuál es ese enfoque económico? El socialismo o el marxismo, que es el mal vilipendiado socialismo y comunismo. ¿A qué se refiere? Es tan malo, tan desgraciado ese socialismo y el comunismo que tanto lo odian en la actualidad. ¿Cómo funciona? A ver. De pronto, el mundo con la revolución industrial se explota en gran cantidad de producción de bienes y servicios, grandes monstruos en la industria que se dedicaban a producir, producir, producir y producir. Pero de acá a un tiempo la gente se da cuenta que más que producir y dar un trabajo, los estaban explotando. ¿Por qué? Porque en esa época de la revolución industrial, las jornadas de trabajo duraban 15, 16, 18 horas diarias. Los trabajadores no tenían condiciones de trabajo adecuadas, no tenían iluminación, no tenían ventilación, no tenían servicios médicos. Si de pronto una persona se enfermaba y no podía ir a trabajar, la reemplazaban inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tan bueno era el capitalismo que tenía todos esos problemas? No. Estaban abusando de los trabajadores, estaban generando una política abusiva en el tema del desarrollo económico. Es por ello que los socialistas marxistas indican que la lucha de clases como elemento necesario para la sociedad igualitaria y justa. Las sociedades tienen que empezar a darse cuenta de lo que sucede y alzar su voz de protesta, rebelarse y no mantenerse siempre abajo, sino querer salir adelante. La propiedad privada de los medios de producción genera una desigual distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque si todos los medios de producción son privados, ¿yo de dónde voy a coger para producir? Entonces tiene que haber un adecuado manejo de la política privada de las personas. También aparece la famosa teoría del valor, el valor de trabajo, el valor de salario, donde las personas se dan cuenta que, si bien es cierto, son explotadas a través del capitalismo, ellos podían realizar muy buenas labores siempre y cuando se les valorice o se les pague correctamente por esas funciones. Tengo el tema de plusvalía. El tema de plusvalía es importante en el tema del manejo económico. El concepto de plusvalía, por lo general, la definición de plusvalía tiende a ser un valor, darle un adicional. Pero en economía, cuando hablamos de plusvalía, es cuando se hace o se explota al trabajador, se le hace trabajar de más y no se le remunera correctamente o simplemente no se les paga. Ese es el concepto de plusvalía. En ese sentido, las grandes reinos de sociedades del mundo, según el socialismo, hicieron sus grandes riquezas y fortunas gracias a la plusvalía, la explotación del trabajador.
gracias al aporte de la escuela socialista o marxista, es que en la actualidad se pueden gozar de las jornadas laborales de 8 horas que todos conocemos, o poder tener adecuada cantidad de hijos, o poder tener un adecuado control sobre mis gastos. Los principales representantes son Karl Marx y Federico Engels. ¿Ok? El mundo sigue avanzando y aparece en escena la famosa escuela neoclásica. ¿Qué es la famosa escuela neoclásica? ¿Qué nos dice la escuela neoclásica? ¿Cómo aparece la escuela neoclásica? Aparece en contrapartida al socialismo. ¿Ok? De pronto dicen, ¿sabes qué? Sí, se dieron cuenta de que con el capitalismo abusaban mucho de los trabajadores. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta, estoy abusando de los trabajadores. Dice. No los puedo hacer trabajar 8, 10, 12 horas diarias, simplemente dándoles el sueldo mínimo. No, esto tiene que cambiar. Y se dan cuenta de lo siguiente. ¿Ok? Yo ya me di cuenta que explotar al trabajador es malo. Me di cuenta que hacerlo trabajar 10, 12, 15 horas, 16 horas sin condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y condiciones de trabajo correctas es malo. Eso es un delito. Me doy cuenta de eso, ok. Me doy cuenta que tengo que pagarles un sueldo justo, un salario justo en función a la producción y a su manejo de la industria. Ok, también. Pero hasta ahí no más. Dice, ¿sabes qué? Para ahí porque nosotros no somos beneficencia. La escuela neoclásica dice, ok, yo voy a respetar las condiciones nuevas por las que ha luchado la sociedad con el socialismo, pero hasta ahí no más. A partir de ahora las jornadas van a ser de 8 horas, se les va a pagar un sueldo más justo y vamos a nosotros también querer tener un beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? Obviamente el beneficio de las utilidades y ganancias. ¿En qué sentido? A ver, la escuela neoclásica se dio cuenta de que las empresas privadas cuando generan una inversión para producir un bien o un servicio, lo que buscan es tener la máxima ganancia, la máxima utilidad. Toda persona, de pronto en el mundo, yo les pregunto lo siguiente, ustedes en algún momento de sus vidas o alguna persona en un momento de sus vidas, ¿por qué motivo, razón o circunstancia van a poner o pusieron una empresa o un negocio? ¿Por qué lo hacen o por qué lo hicieron? ¿Mm? Por necesidad. ¿Por necesidad? ¿Por eso van a poner ustedes una empresa o un negocio? En algún momento de sus vidas, ustedes, ¿por qué van a poner una empresa o un negocio? ¿Por qué las personas en algún momento de sus vidas pusieron una empresa o un negocio? ¿Por qué lo hicieron? ¿Mm? Bueno, yo puedo dar testimonio de que una persona familiar puso un negocio por el tema de la pandemia porque fue despedida de su trabajo. Ya, ok. ¿Pero qué buscaba con ese negocio? Poder emprender, poder surgir e invertir, ¿no? Ok. A ver, esto lo tiene que quedar claro y me lo están poniendo en el chat, que es muy bueno. El motivo, razón o circunstancia por las cuales ustedes en algún momento de sus vidas o alguna persona en un momento de sus vidas puso una empresa o un negocio no es otro que el de ganar dinero, tener la máxima ganancia, la máxima utilidad. No hay otro. Y eso no está mal, ¿ah? Ojo, uno pone una empresa o un negocio, ustedes van a poner una empresa o un negocio por el tema económico. ¿Qué es lo que quieren obtener de esa empresa o ese negocio? Quieren obtener la máxima ganancia, la máxima utilidad, quieren generar ingresos. No hay otro motivo. Aquel que les diga, yo pongo una empresa o un negocio para dar trabajo a los pobres, pongo una empresa o un negocio para ayudar a los demás, les está mintiendo. Generalmente lo hacen porque están en campaña política, seguro, y quiere su voto. No, no hay otro motivo por el cual una persona va a poner una empresa o un negocio, sino porque él tiene tener la máxima ganancia, la máxima utilidad posible y mejorar su condición y generar mejores ingresos, que no tiene nada de malo.
Entonces, los neoclásicos se dieron cuenta de eso. ¿Sabes qué? Yo invierto en poner una empresa, un negocio, porque quiero tener la máxima ganancia, la máxima utilidad. Yo no soy beneficencia, yo no soy ayuda social. Ok, ya entendí que te tengo que hacer trabajar 8 horas diarias, te tengo que dar tus beneficios, condiciones laborales adecuadas, pero hasta ahí nomás. Y aparece el, la escuela neoclásica en el mundo. Defiende el liberalismo económico, defiende los conceptos básicos del capitalismo, estudian los mecanismos que permiten la distribución de los recursos escasos en los mercados. De pronto piden la no intervención nuevamente del Estado. Con el socialismo el Estado nuevamente se metió dentro de la economía, se metió dentro del manejo económico. Pero con la escuela neoclásica de nuevo pidieron que el Estado se mantenga al margen. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a producir los bienes y servicios, nos vamos a encargar de manejarlos. Optimizan el bienestar en función del individuo y no de las clases sociales. ¿Sabes qué? Yo he puesto una empresa, un negocio por mi bien, por generar mis ingresos y mi beneficio, no para ayudar a los demás. Estudian conjuntamente las relaciones entre la oferta y demanda, se analizan mejor los conceptos de oferta, demanda y competencia. Aparece el famoso ceteris paribus, en donde se da, se establece la ley de la oferta y la ley de la demanda, en donde hay relaciones directas e inversas en relación a la oferta y demanda, con el precio. A ver, la oferta te dice, el ceteris paribus en relación de la oferta te dice que cuando el precio de un bien sube, la cantidad ofertada del bien también sube. Cuando sube el precio de un bien, la cantidad que se produce o que se oferta o que se vende ese bien también sube. ¿Por qué? Porque le conviene a los que producen, a los productores. Yo como productor veo que el precio del bien que estoy vendiendo está subiendo de precio, me conviene, sí, porque voy a ganar más. Entonces sube la cantidad ofertada. Si por el contrario el precio del bien baja, la cantidad ofertada también va a bajar porque no me está conveniendo. Y en el caso de la demanda, la famosa ceteris paribus tiene y nos indica que la relación es inversa, ya no directa. ¿Por qué? Porque se da todo lo contrario. Cuando sube el precio de un bien, ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con el consumo de un bien? Esta se reduce, esta cae, esta se minimiza. Y por el contrario, cuando baja el precio del bien, ¿qué pasa con la demanda? Esta vuelve a subir, se vuelve a incrementar. ¿Ok? El concepto de homo económicos también se analiza y se ve ahí. ¿Cuál es el concepto de homo económicos? El concepto de homo económicos es que el hombre trabaja o genera las actividades comerciales y laborales por un motivo. Las personas son básicamente económicas, las personas básicamente lo hacen por un fin económico. Máximos representantes, Wilfredo Pareto y Alfred Marshall. El mundo siguió avanzando y pasamos a principios del siglo XIX. Principios del siglo XIX, el mundo empieza a cambiar nuevamente, y de pronto empieza a entrar en crisis. 1900. Se basa en la idea fundamental de que la intervención del gobierno puede estabilizar la economía aumentando los niveles de empleo y producción. El Estado debe tener una participación más activa en la economía, te dice, con el objetivo de compensar la falta de inversión privada en los periodos de depresión, se debe garantizar la estabilidad económica. La demanda efectiva como impulsor de las actividades económicas y la producción y el empleo. Ok. ¿Qué nos dice la famosa escuela keynesiana? ¿Qué descubre la famosa escuela keynesiana? ¿Qué se maneja con la famosa escuela keynesiana? A ver, aquí aparece un concepto importante, el de demanda agregada y el de nivel de inversión y nivel de empleo. A ver, de pronto, principios del año 1900, supuestamente la escuela clásica era la gran revolución y solución económica del mundo, pero el mundo empieza a entrar en crisis, la Gran Depresión de los 30 en Estados Unidos. Ya para esta época, un nuevo dominador económico del mundo aparece. Ya no era España, ya no era Inglaterra, ahora es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos dominaba el mundo, empezaba a dominar el mundo y de ahí salían todos los preceptos y condiciones económicas que manejan el mundo. Pero de pronto Estados Unidos le dan
eje motor del mundo en esa época entra en crisis. No hay empleo, una gran depresión, no hay trabajo. ¿Qué está ocurriendo? Todo el mundo voltea a ver a los neoclásicos y dice, oye, tú no eres la solución al mundo, a los problemas económicos del mundo. No me estabas pidiendo que el Estado intervenga, que ustedes como propiedad, como participación privada iban a encargarse de todo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay inversión? ¿Qué está ocurriendo? La famosa demanda agregada. Aparecen dos factores importantes que no estaban siendo tomados en cuenta. El primero, que la población en el mundo empieza a crecer. La población crece de manera exponencial. La población crece en una progresión geométrica, mientras que los recursos crecen en una progresión aritmética. Entonces, cada vez hay más cantidad de población. Y esta población que aparece en el mundo busca y quiere más recursos, más bienes y servicios y más ingresos, más trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los neoclásicos? Que de pronto los empresarios, los productores, generaban empresas y se hacían cada vez más ricos, generaban ingresos, ganancias, pero esas ganancias, ¿qué hacían con esas ganancias? Las acumulaban, se hacían cada vez más ricos, no las reinvertían. ¿En qué la debería invertir? A mí me interesa ser más rico. En poner nuevas empresas, nuevas industrias. ¿Y para qué debería poner nuevas empresas, nuevas industrias? Para generar empleo para las nuevas generaciones que están entrando. La población está aumentando. Cada vez hay mayor cantidad de personas en busca de trabajo. Y si yo no reinvierto y me hago cada vez más rico, pero no reinvierto, ¿qué va a generar? Que el consumo caiga. Porque esas personas que están saliendo a buscar trabajo no lo van a encontrar. Y al no encontrar trabajo no tienen capacidad adquisitiva para comprar los bienes y servicios que yo produzco. Entonces el mundo empezó a entrar en crisis, pues. Las grandes empresas e industrias de la época se hacían cada vez más millonarias, pero no invertían, no reinvertían sus utilidades, sus ganancias. Y de pronto, ambiguamente, voltean y miran al Estado. ¿Sabes qué, Estado? Ahora sí, ayúdame, pues, dice. ¿Sabes qué? Ahora sí me conviene que me ayudes. ¿Sabes qué? Pero tú me vas a ayudar solo en generar niveles de empleo y producción. Me vas a dar las condiciones necesarias para que yo pueda producir y generar más trabajo. O genera tú el trabajo, pues, ayúdame. Como no hay trabajo, tú genera trabajo, pues. Ahí sí llamo al Estado para que me ayude a generar trabajo, para solucionar algo que yo no podía solucionar. Entonces aparece el concepto de los keynesianos, establecer mayores niveles de inversión y mayores niveles de empleo. ¿Por qué quiero mayores niveles de inversión y de empleo? Porque mis consumidores, los que consumen los bienes y servicios que yo produzco, necesitan ingresos. ¿Y dónde van a sacar los ingresos? Del trabajo que se pueda generar. ¿Ok? Eso planteaban los keynesianos. Nivel de empleo, nivel de inversión para generar mayor consumo y mayor producción. El mundo sigue avanzando, 1970, 1980, y nuevamente empezamos a entrar en crisis. Nuevamente aparecen diferentes procesos de crisis en el mundo y generalmente en el mundo. Década del 70, 80, casi toda Latinoamérica en crisis, inflacionaria, hiperinflacionaria, casi toda África, mitad de Europa. ¿Qué está pasando? Todo el mundo volteó a ver nuevamente a los keynesianos. Oye, ustedes no eran la solución, no es que si había más empleo e inversión iba a el mundo económicamente caminar muy bien. ¿Qué pasó ahora? Aparecieron dos variables nuevas que no estaban tomadas en cuenta: la inflación y el manejo monetario. Es por eso que esta escuela se llama monetarista. El monetarismo es la idea básica de que la economía consiste en analizar el conjunto de demanda total de dinero y la oferta monetaria. Para un adecuado y saludable manejo económico, lo que hacen los monetaristas es controlar el dinero y la oferta monetaria. ¿Por qué? Al ir cambiando el mundo, las monedas empezaron a cambiar y empezó a aparecer la moneda en papel. Vamos a eso analizarlo más adelante. Cuando aparece la moneda en papel, de pronto se busca la necesidad de tener esa moneda dentro de los estándares que alcance para todas las personas. Entonces,
¿Quién se encargaba de producir y generar esa moneda? Los bancos centrales de reserva de cada país. Pero lamentablemente no había un adecuado control en las reservas de esos bancos. ¿Por qué? Porque podían imprimir mayor cantidad de dinero del que realmente se necesitaba para satisfacer necesidades que no eran adecuadas. Entonces, imprimir una mayor cantidad de dinero genera inflación. A ver, ¿qué es la inflación para empezar? ¿Tenemos claro qué es la inflación? ¿Alguien me puede decir qué es la inflación? La inflación, sí, va por ahí. La inflación no es otra cosa que la subida constante del nivel de precios. Cuando los precios empiezan a subir constantemente y los sueldos obviamente se mantienen iguales, se genera inflación. ¿Qué quiere decir? Que cada vez me alcanza menos mi salario para cubrir mis necesidades. ¿Ok? No solo es la subida de los precios, no, es la subida constante del nivel de precios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se forma la inflación? ¿Cómo se genera inflación en el mundo? En el mundo, una de las formas de generar inflación es tener una sobreproducción de moneda. A ver, ¿por qué una sobreproducción de la moneda podría generar inflación? Por algo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando hay una gran cantidad de bienes en el mercado? ¿Qué pasa con el valor o el precio de esos bienes en el mercado? ¿Qué pasa si cuando de repente hay una sobreproducción de papa en la sierra y hay una gran cantidad de papa en los mercados? ¿Qué pasa con el precio o el valor de la papa? ¿Quién me dice? Baja, se reduce, se pierde. Es el mismo concepto. Cuando hay una sobreproducción de dinero, y más aún, cuando ese dinero que se produce no tiene respaldo dentro de las bóvedas del Banco Central de Reserva, ese dinero pierde su valor, carece de valor. Y al carecer de valor se genera inflación, porque cada vez puedo comprar menos con ese dinero. Ese es el concepto de la inflación. ¿Ok? Este, la pérdida del valor de la moneda por una sobreproducción. Entonces, como les decía, en la década del 70-80, no solo el Perú, sino casi toda Latinoamérica, África, parte de Europa, tuvieron problemas de hiperinflación. Y todo el mundo volteó a mirar a los keynesianos a preguntarles cuál era el motivo por el cual había ese problema. Y quedaron y determinaron que era por el mal control monetario, el mal control de la política monetaria de los países. La idea básica de la economía monetarista consiste en analizar el conjunto de la demanda total de dinero y la oferta monetaria. La inflación es un fenómeno monetario causado por el exceso de cantidad de dinero. En consecuencia, las soluciones deben estar en la política monetaria. Nada afecta más a la eficiencia del mercado que la inestabilidad en los precios. Considera responsable al Estado de las crisis económicas y hay un principal representante que es Milton Friedman. ¿Ok? Para resumir, a partir de ahí, se tomó en consideración la importancia de mantener el control monetario y se estableció que el único que iba a manejar las emisiones monetarias en el mundo eran los bancos centrales de reserva de cada país. Es por eso que los bancos centrales de reserva de cada país tienen una autonomía prácticamente única, nadie los puede tocar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mantenerse a los preceptos que se necesitan sin verse afectados. Entonces, yo mantengo la producción de dinero estable, no sobreproduzco dinero porque soy independiente y porque sé que eso es correcto y de esta manera no genero inflación en el país. Y esto nos lleva a establecer la división de la economía positiva y economía normativa. Cuando hablamos de economía positiva estamos hablando de todo lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué es lo que hemos visto hace un momento? Le he hecho una descripción gráfica del avance económico en las últimas décadas.
el último siglo. Desde el mercantilismo hacia los fisiócratas, hacia la escuela clásica, hacia el socialismo o hacia la escuela monetarista. El mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. No nos hemos quedado estáticos, no nos hemos quedado sentados. El mundo ha ido cambiando y al ir cambiando, tengo que ir describiendo cuáles han sido esos cambios en el mundo. Y eso es justamente lo que he hecho, describirles cómo han ido avanzando la historia de la humanidad económicamente. Entonces, la economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. Yo describo un acontecimiento gracias a mi capacidad de observación, pero también le saco una teoría, como esa que decía, cuando suben los precios, baja el consumo, entonces saco una ley. Ceteris paribus. Sube el precio, cae el consumo. Eso es la economía positiva. Describir lo que ha pasado y buscar una teoría, una solución para que cuando vuelva a ocurrir ya tenga una teoría de cómo manejarlo. Y la otra es la economía normativa. ¿Ok? La economía normativa estudia lo que debería ser. La economía positiva es lo que es, cómo se dieron las cosas y cómo se van a manejar, lo que es. La economía positiva es la descripción de todo lo pasado y hasta el momento de hoy cómo se está dando. ¿Ok? Y la economía normativa es lo que debería ser a futuro. ¿Cómo puedo solucionar este o este problema de la economía y mejorar en el día a día? Lo que debería ser. Entonces, la economía normativa ve el futuro y la economía positiva ve todo el pasado. Entonces, ¿qué es lo que debería ser? ¿Qué es lo cómo se debería manejar la situación económica del país? Por ejemplo, el Perú. Estamos en crisis política o económica, de cierta manera sí. Entonces, ¿qué debemos solucionar? Empleo, inversión, justicia social, aumento de salarios. ¿Qué es lo que se debería mejorar en el Perú? ¿Qué es a dónde debería apuntar? ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo lograr una solución a los problemas del país? Lo puedo lograr a través de la política económica. ¿Y cómo es a través de la política económica? A través de utilizando las herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas dentro de la política económica? Las herramientas dentro de la política económica tienen que ver con las herramientas dentro de la política económica tienen que ver básicamente con política fiscal y política monetaria. La política fiscal controla el gasto del gobierno, tengo que reducir el gasto del gobierno para no tener que necesitar tanto dinero, y la política monetaria controla la emisión monetaria. Yo no te puedo estar dando dinero que yo no tengo. Si yo te doy dinero que produzco, no se está generando ni una inversión ahí. Entonces, la economía, ya lo dijimos, es una ciencia que estudia cómo la sociedad analiza los problemas escasos frente a las necesidades ilimitadas. En este caso, los problemas económicos buscan solucionar estas preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Y dónde producir? ¿O cuándo producir? Hay diferentes sistemas económicos: economía de mercado, economía de planificación central y economía mixta. Esto no hay mucha vuelta que darle. Ok.
Entonces, volvemos al tema de la escasez. Volvemos al tema de la escasez. Ya vamos a hablar del tema de la subida y bajada del dólar como herramienta de política monetaria. La subida o bajada del dólar no es necesariamente una condicionante de la subida de precios. La subida y bajada del dólar responde a otros factores que afecta en cierta medida cuando es descontrolado, sí, definitivamente, porque tiene que tener un control, pero más adelante vamos a analizar si es realmente bueno tener un dólar alto o realmente bueno tener un dólar bajo. ¿Qué conviene más? No necesariamente un aumento en el dólar es malo, ojo. Tenemos una política de control del tipo de cambio, sí, se da, pero es por otros motivos, no porque necesariamente sea malo. Un dólar alto favorece a cierto tipo de empresarios dentro de la población, favorece a los exportadores, por ejemplo. Tener un dólar alto favorece a los exportadores y tener un dólar a bajo precio a quien favorece es a los importadores. Sí, a los que importan y compran de afuera. A ellos les favorece tener un dólar bajo. Por eso que ellos se horrorizan cuando el dólar empieza a dispararse. Pero una parte de los empresarios, los que exportan, los que manejan y exportan al extranjero, están felices. ¿Por qué? Por una pregunta muy sencilla, una respuesta muy sencilla. Cuando yo vendo al extranjero espárragos, yo tengo mi industria de espárragos. Cuando yo vendo al extranjero espárragos, ¿con qué moneda me pagan del extranjero? ¿Me mandan soles? ¿Quién me responde? Cuando un exportador vende sus productos en el extranjero, ¿con qué moneda me paga? Le paga. ¿Con soles? ¿Me mandan soles? No, me mandan la divisa dominante. ¿Y cuál es la divisa dominante en este momento? El dólar, exactamente. Entonces, yo como exportador, yo como empresario exportador que vendo al extranjero, ¿me conviene tener un dólar bajo o un dólar alto? ¿Qué creen ustedes? Yo como exportador, ¿me convendría tener un dólar que valga 5 soles o un dólar que valga un sol? ¿Qué me convendría a mí? Obviamente tener un dólar alto. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir más soles por los dólares que me van a enviar y voy a tener mayor capacidad de compra en el Perú. Entonces, la subida del dólar no es necesariamente mala. Hay personas, hay grupos económicos que les favorece un dólar alto. Por el contrario, si el dólar está muy bajo, voy a recibir menos dólares por los dólares que me van a dar, por lo que yo vendo, y no va a ser tan rentable. ¿Ok? Hay muchos temas que trabajar ahí, ya lo vamos a trabajar con mayor detalle más adelante, pero ahí les voy dando un dato para que lo tengan en consideración. Entonces, tenemos el problema de la escasez. ¿Ok? Ya dijimos, ya establecimos que la economía es la ciencia social que se encarga de ver, se encarga de resolver el conflicto entre las necesidades ilimitadas y los recursos limitados. Entonces, todos nosotros tenemos diferentes problemas y necesidades. No todos los hogares en el Perú se mantienen con las mismas necesidades. Algunos hogares tienen más necesidades que otros por diferentes motivos. Son mayor cantidad de integrantes, mayor cantidad de miembros, hay mayores ingresos, hay menores ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se da ese conflicto entre las necesidades ilimitadas de todos los hogares y los recursos limitados, ¿cuál es el recurso más limitado que tenemos? A ver, ¿quién me dice? En los hogares, ¿cuál es el recurso más limitado que tenemos? En los hogares del Perú, al menos. ¿Cuál sería el recurso más limitado? Exacto, el dinero. Entonces, cuando tenemos ese conflicto entre las necesidades limitadas del hogar y los recursos limitados, se genera la escasez, aparece la escasez. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos la necesidad de priorizar, de elegir y quedarnos con lo más importante e indispensable
y renunciar a lo menos indispensable e importante. Eso que yo estoy dejando de lado para quedarme con lo más importante es lo que en economía se llama costo de oportunidad. Entonces, yo les voy a hacer unas preguntas. Sabemos que todos los hogares no son los mismos, y pueden ser diferentes en algunos casos, pero en general, a ver, imagínense que de pronto en mi hogar, en mi casa, en la casa de alguno de ustedes, papá y mamá trabajan, ¿ok? Perfecto, dos ingresos. Y aparte, tienen un alquiler de un piso de la vivienda, tercer piso de la vivienda, que lo utilizan, que lo han alquilado como un departamento y reciben otro ingreso. Tres ingresos tienen. Sumando los tres ingresos, por dar un ejemplo, los papás y mamá ganan 6.000 soles. ¿Ok? Una familia de cuatro integrantes, 6.000 soles, viven tranquilamente, tienen capacidad de ahorro, capacidad de inversión. Sus necesidades ilimitadas se enfrentan a recursos limitados, pero no tan limitados, y pueden cubrir mejor sus necesidades. La escasez es mínima. Pero ¿qué ocurriría si de pronto cambian las condiciones? El inquilino que tenía arriba se fue, se fue a buscar a otro lado, o se regresó a su país, no sé, y uno de los padres pierde el trabajo y solo tengo un ingreso, un ingreso. Mis recursos se vuelven más limitados y las necesidades se siguen manteniendo ilimitadas. Sigo teniendo la misma cantidad de necesidades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes como cabeza de familia en ese momento? Tienen la necesidad de elegir, priorizar. ¿Qué necesidades priorizarían? A ver, díganme. ¿Qué necesidades serían las prioritarias de ustedes? Interesante. Educación, agua, luz, comida. Mm, Interesante que lo pongan así. A ver, voy a cambiarles las preguntas. No qué necesidades priorizarían, sino qué necesidades dejarían de lado. ¿Qué necesidades ustedes como cabeza de familia dejarían de lado ante un problema de escasez en el hogar, como cabeza de familia? Tienen un hogar de cuatro integrantes, papá, mamá y dos hijos, por ejemplo. Vanidades, paseos, viajes, ropa. Mm. Acá hay varios puntos que tienen que tener en cuenta y más o menos tienen una idea. Internet, exacto. A ver, lo que ustedes o lo que las cabezas de familia en los hogares que se presenta esta situación y es mucho más común de lo que ustedes piensan. Esto no simplemente es un ejercicio que les estoy planteando porque ahorita se me ocurrió. Ocurre en muchos hogares y viviendas del país. ¿Qué necesidades los cabezas de familia en los hogares priorizan cuando hay un problema de escasez de dinero? Básicamente las necesidades primarias. ¿Cuáles son las necesidades primarias? Alimentación, vestido, vivienda, servicios, salud. Esas son las necesidades que uno sí o sí prioriza. ¿Por qué? Porque si no las cubro, me muero. Así de sencillo. ¿Ok? Y lo que yo estoy dejando de lado para cubrir y centrarme en esas necesidades es el costo de oportunidad. Entonces, acá hay un punto importante. Acá hay un punto importante. Por ahí escuché que me habían mencionado el tema, sí, pues yo priorizaría educación, me dijeron. Yo les pregunto, ¿educación es una necesidad primaria, indispensable? Eso no es. No. ¿Alguien se va a morir si no se educa? No. Aunque suene duro, aunque suene
un poco conflictivo y traumático. No, pues, a lo mucho que nadan ignorantes, burros, pero nadie se muere. Entonces, ese es uno de los motivos y es un tema que se tiene que analizar porque en el Perú, por ejemplo, hay tan nivel de, este, tan baja la tasa de alfabetización. Es por eso que en el Perú hay tan poco nivel cultural en cierta medida. ¿Por qué? Porque hay demasiada pobreza. Las necesidades exceden a los recursos, lamentablemente. Por más que digamos y nos contradigamos diciendo que hemos tenido 30 años de crecimiento económico sostenido, que el Perú estaba bien en crecimiento y no sé qué, ahora sí nos estamos retrasando. No, hace 30 años que estamos en esa situación. Hace 30 años que las personas están dejando de priorizar temas como educación para centrarse en temas básicos de alimentación y supervivencia. Es por eso que la situación está así. Es por eso que hay muchas personas que dicen, y escucho bastante esta frase que dice, en el Perú el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza, porque no trabaja. ¿Realmente es así? Si estás limitando tú mismo la capacidad de educación por sobrevivir, ¿eres pobre porque quieres? ¿No estudias porque no te da la gana? No, en el Perú las personas dejan de estudiar porque tienen que trabajar, tienen que dedicarse a trabajar y a sobrevivir. Lamentablemente hace 40 años las condiciones están dadas así y es contradictorio y esto se ve más marcado en la situación que se está viendo ahora porque llevamos casi 30 años de crecimiento económico y esto no se ve reflejado en la población. Hace 20, 25 años que tenemos un crecimiento económico sostenido, pero ¿dónde está? ¿Se ve reflejado en la población? ¿Mm? Una pregunta que tienen que analizar. Entonces, las necesidades humanas, ¿son cada vez más ilimitadas? Sí. ¿Son cada vez más abundantes? Sí. ¿Cuáles son las necesidades? Como les digo, primarias, secundarias y terciarias. La necesidad básicamente es la carencia, el sentimiento de carencia de algo. Características son ilimitadas, son saciables, son concurrentes, son sustituibles y son fijables. E ilimitadas, obviamente, producto del avance de la sociedad, cada vez surgen más necesidades. Las acabo de explicar. Ustedes van creciendo y cada vez van a tener más necesidades hacia adelante. No se van a reducir sus necesidades, sino van a ir en aumento. ¿Alguno de ustedes se ha ido reduciendo sus necesidades conforme van creciendo? Ninguno. Son saciables, sí, porque las puedo saciar, pero vuelven a aparecer, por eso son concurrentes. Son sustituibles, sí, porque una la puedo sustituir por otra y da lo mismo. Y son fijables porque tienden a crear hábitos y costumbres. Entonces, es aquí donde se dividen las necesidades, primarias, secundarias y terciarias. Primarias básicamente son las necesidades indispensables para la vida. Comer, dormir, salud, vivienda. Si no las cubro, me muero. Y no está educación en las primarias. Educación está como una necesidad secundaria. Son aquellas que me permiten mejorar mi calidad de vida, hacer una vida mejor, más productiva para mí y para mi familia. Entre esas necesidades está educación, ahorro, inversión, etc. Y las terciarias son aquellas ya que quien buscan satisfacer el lujo y la vanidad de las personas. Que no son indispensables, pero buscan satisfacer el ego y la vanidad de las personas. ¿Ok? Entonces, esas son las necesidades. ¿Y qué me cubren las necesidades? Los bienes y servicios. ¿Y qué son los bienes? Todo aquel bien que se clasifica en diferentes formas. Un bien es aquello que yo necesito para cubrir mis necesidades. ¿Y qué es lo que necesito para cubrir mis necesidades? Todos los objetos que utiliza el hombre para satisfacer esas necesidades como alimento, agua, medio de transporte. Si el objeto se ha obtenido gracias a la intervención del ser humano, es un bien económico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se clasifican? En fungibles e infungibles. Infungibles es cuando sirve para un solo uso, los cigarros, el fósforo, las jeringas, etc. Un bien fungible es aquel que solo me sirve para una vez.
tengo hambre, tengo ganas de comerme un helado Donofrio ahorita. Un sándwich. Me voy, me compro mi helado Donofrio, me lo como y solo me sirve una vez. Ya no puede servirme 2, 3 veces porque ya me lo comí. Es un bien fungible. Infungible es aquel bien que lo puedo utilizar 1, 2, 3, 4, 10, 100 veces hasta que se extinga o se agote. La ropa, las zapatillas, una herramienta, un vehículo, son bienes infungibles. Según el destino, pueden ser de consumo o de capital. De consumo, básicamente, satisfacen las necesidades de manera inmediata, directa. Tengo frío, me compro una casaca y satisfago la necesidad de frío. De capital son aquellos que son usados para ser parte o ser transformados en bienes y servicios finales. Yo compro bienes y servicios y lo transformo. Lo transformo ¿en qué? Lo transformo en bienes y servicios para comercializar. Por su relación de uso, básicamente son complementarios o sustitutos. Acá no hay mucha complicación. Vamos a ir avanzando porque nos falta bastante. Según el comercio internacional, pueden ser transables o no transables. Tampoco hay mucha complicación acá. Según su sustentación jurídica, puede ser mueble e inmueble. Muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su naturaleza. Inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro porque están adheridos y fijos en un lugar. Según su clasificación, privados o públicos, privados cuando son manejados por personas naturales, o empresas naturales, o empresas privadas, y públicos cuando están manejados o brindados por el Estado. Individuales o colectivos dependiendo de cuántas personas se brinde el servicio. Si es una sola es individual, si se da a varias personas es colectivo. Y acá hay un punto importante que quiero que entiendan. A ver, este punto del proceso económico, a ver, si entendemos este punto del proceso económico, vamos a poder entender cómo funciona la economía en el mundo, en general. ¿Ok? El proceso económico es un proceso que hay diferentes maneras de explicarlo. Hay una manera muy sencilla de explicarlo, hay maneras un poco más complicadas y poco a poco, conforme le vas agregando elementos, se va complicando un poco más. Les voy a explicar la forma sencilla de cómo es el proceso económico y de ahí la vamos a ir ampliando y complicando, por decir una función. Si alguien les pregunta qué es el proceso económico, cómo funciona la economía en el Perú, en el mundo, ustedes les pueden explicar de esa manera. La economía funciona de la siguiente manera. Tenemos la fase de producción y tenemos la fase de consumo. En la fase de producción se producen bienes y servicios. ¿Por qué las empresas, industrias, negocios, comerciantes producen bienes y servicios? ¿Para qué se producen los bienes y servicios? ¿Por qué se producen bienes y servicios dentro de una economía, dentro de una sociedad? ¿Por qué se hace? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Por qué hay tantas industrias y empresas produciendo bienes y servicios? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Tenemos idea? ¿Por qué? Porque cubren una necesidad. Porque sirven para satisfacer las necesidades, exactamente. Entonces, si sirven para satisfacer las necesidades, tenemos acá el consumo. Entonces, yo produzco bienes y servicios, la sociedad consume bienes y servicios. Produzco bienes y servicios, la sociedad consume bienes y servicios. Mayor producción de bienes y servicios, mayor consumo de bienes y servicios. Y el circuito empieza a caminar. Producción, consumo, producción, consumo, producción, consumo. La economía empieza a caminar. El circuito camina. Todas las sociedades económicas funcionan de la misma manera. Producción de bienes y servicios, consumo de bienes y servicios. Mayor producción de bienes de bienes y servicios, mayor consumo de bienes y servicios. Entonces, si empieza a crecer la producción y empieza a crecer el consumo, la economía está creciendo.
Estamos creciendo económicamente. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de bienes y consumos, de bienes y servicios y mayor consumo de ellos. De pronto, se frena la producción de bienes y servicios por diferentes motivos o se reduce, decimos, el consumo también se reduce y se frena. Y decimos, la economía se está desacelerando. Ahí se está poniendo freno en la economía, estamos frenándonos. Estamos en una etapa de crisis porque se está frenando la producción y el consumo. Pero si queremos estar bien, tenemos que mantener la producción y el consumo humano. Producción y consumo, producción y consumo. ¿Ok? Esa es la manera sencilla de analizar el proceso económico. Dos pilares importantes, producción y consumo. Pero en realidad no es tan sencillo. No es simplemente producción y consumo. Hay otras variables dentro de ese proceso. Obviamente está la producción, está la circulación, está la distribución, el consumo y la inversión. El proceso económico es un poco más complejo y tiene esas diferentes etapas: producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Entonces, vamos a analizar. Creo que tiene un audio prendido, vamos a apagarlo. Lo apagaron, creo. A ver, había un audio prendido. Entonces, ¿cómo es la primera etapa? La etapa de producción. ¿Qué significa la etapa de producción? ¿Cómo se maneja la etapa de producción? ¿Cuál es la importancia de la etapa de producción? Lo vamos a ver ahora. A ver, para empezar, para producir un bien, un servicio, para empezar, no basta con la genial idea de sacar este bien o servicio. De pronto a mí se me ocurre que como ya va a iniciar la en tema presencial, ya van a volver los chicos a la universidad, el colegio o las clases, yo necesito este elemento muy indispensable para poder escribir y transcribir todas las ideas y conocimientos. Lapiceros, ¿ok? Y saco una fábrica de lapiceros. Pero, ¿acaso con la genial idea de producir lapiceros ya lo tengo listo? No, la idea es parte de, pero ¿qué necesito para tenerlo listo? Combinar los factores productivos. ¿Y cuáles son los factores productivos que ingresan para que este producto salga al mercado, salga a la luz? Naturaleza, trabajo, capital, gestión empresarial, Estado. Yo tengo que combinar todos esos factores productivos para tener como resultado este bien o este servicio en el mercado. Entonces, los factores de la producción pueden ser originarios, trabajo, recursos, derivados del capital o complementarios, empresa, Estado, tecnología. La función empresarial nos dice que yo tengo que combinar tecnología, Estado, gestión empresarial y en función a eso puedo determinar a corto y a largo plazo diferentes variables. A corto plazo algunos factores son fijos, en largo plazo algunos factores son variables. Y esto me lleva a la famosa frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? Toda la combinación de variables que yo tengo para producir. A ver, estamos hablando de diferentes bienes y servicios que se producen en una economía. Por ejemplo, en el Perú, ¿cuántos bienes y servicios se consumen o se utilizan normalmente? ¿Uno o dos? No, hay una gran cantidad de variables entre bienes y servicios que se necesiten. Para entender la frontera de posibilidades de producción, yo solo voy a establecer dos productos, para que tengan una idea. Imaginémonos que en la economía del Perú solo hay dos productos a producir, solo dos, ¿ok? ¿Cuáles son esos productos a producir? Lavadoras y zapatos, ¿ok? Imaginémonos que en el Perú se transformó toda la producción
todos los recursos solo para producir dos productos, lavadoras y zapatos. ¿Ok? Un ratito, ratito. Lavadoras y zapatos. Un ratito, un momentito. En el Perú, toda la producción se ha centrado en producir lavadoras y zapatos. Entonces, tengo diferentes variables y diferentes posibilidades de producción. A ver, en esta variable, si yo, por ejemplo, utilizo el 100% de los recursos, el 100% de los recursos en producir solo lavadoras, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a destinar cero a la producción de zapatos. ¿Qué puede ocurrir? Que la producción de lavadoras se dispare, tenga mayor margen de utilidad y todo, más ganancias tal vez, pero pongo en jaque o hago quebrar la industria de zapatos. Genero desempleo, genero problemas. Pero es una decisión que se puede tomar. Otra decisión puede ser que de pronto yo produzca, destine un porcentaje de los recursos en producir lavadoras, 100 lavadoras al mes, y otro porcentaje de los recursos en producir 500 pares de zapatos al mes, y encuentro una posición de equilibrio. Entre 100 lavadoras y 500 zapatos al mes, utilizo todos los recursos disponibles en el estado y produzco el óptimo de lo que puedo utilizar. De pronto, no he calculado bien, saco mal mis cálculos y produzco menos. Produzco 50 lavadoras y produzco 250 zapatos. Ok, estoy sacando una producción de 50 lavadoras y 250 zapatos, pero no estoy optimizando los recursos, me están sobrando los recursos. No es posible, estoy siendo ineficiente a la hora de manejar los recursos. Se puede dar porque son situaciones que podrían manejarse. O por el contrario, yo hice malos cálculos y calculé que iba a producir 1000 zapatos y 80 lavadoras. Pero eso está alejado de lo que realmente puedo hacer porque estoy utilizando recursos que no tengo, estoy proyectando recursos que no tengo. Tal vez en el futuro yo pueda llegar a esa meta, pero ahorita no lo voy a lograr, es un nivel imposible. ¿Ok? Así como esas combinaciones que les digo, pueden haber cientos de combinaciones. Va a depender de el manejo que se dé a la industria. Hay una frontera de posibilidades de producción para producir más o menos productos. Esto es una representación simplificada de la realidad, un modelo económico a través del cual se van a expresar los conceptos básicos de la economía como escasez, elección y costo de oportunidad. Supone una economía donde solo se produce dos tipos de bienes y la cantidad de recursos es constante y se utiliza y los utiliza en su totalidad. ¿Ok? Acá está el mismo ejemplo con panes y computadoras. Ahí había un ejemplo. Como les decía, imaginen que se utilizan todos los recursos del Estado para producir computadoras, estoy produciendo 15 computadoras. Pero si utilicé todos los recursos, estoy produciendo 0 zapatos, es una posibilidad, 0 panes es una posibilidad. Por el contrario, por el contrario, yo puedo destinar menor producción de zapatos, de computadoras 12, y con 12 computadoras puedo producir 2 millones de kilos de panes. 12.000 computadoras, puedo producir 2 millones de kilos de panes. Si bajo más, si bajo más la producción de computadoras, solo produzco 9.000 computadoras y puedo producir 3 millones de kilos de panes. Si sigo bajando, puedo producir 6.000 computadoras o 4 millones de kilos de panes. Y si me dedico solo a producir panes, ¿qué va a pasar? Produzco 0 computadoras y genero un cierre, una afectación al mercado de computadoras. ¿Todas esas combinaciones de factores se pueden utilizar? Sí. ¿Se pueden dar? Sí. ¿Y por qué no se utilizan? Se utilizan dependiendo de los recursos y las necesidades de la población. Ahora, analicen lo siguiente. Solo hemos analizado una frontera de posibilidades de dos recursos. ¿Cuántos recursos tiene un país?
cientos, miles. ¿Cuántos bienes y servicios produce un país? Cientos, miles. Entonces, esas combinaciones van a ser infinitas y yo tengo que más o menos conocerlas. Ahorita les he estado dando con dos nomás, computadoras y panes, ¿sí? Pero un país tiene gran cantidad de bienes y servicios que produce. Entonces, aquí nos tenemos que analizar el tema de productividad. La productividad representa la cantidad de un bien o servicio producido por una unidad del factor de producción utilizado. Nos dice que elevar la productividad significa producir más con menos. Entonces, productividad tiene que ver con la cantidad de bienes o servicios producidos por cada unidad de factor de producción utilizado. Si yo, para producir un bien, necesito combinar 10 factores de producción, los combino. Pero de pronto he averiguado un proceso, una técnica, en función de una capacitación para y logro producir dos bienes con 10 factores de producción. Entonces, soy más productivo. Según el ejemplo que tienen ahí, en una fábrica de sillones hay dos trabajadores, Ignacio y Santiago. Ignacio hizo 45 millones en un mes y Santiago 40 millones en el mismo periodo. ¿Cuál es la productividad de cada uno? La productividad de Ignacio es de 1.5 y la de Santiago de 1.33. Y acá hay un punto importante que tenemos que empezar a analizar. ¿Cuáles son los sectores productivos? En el país tenemos tres sectores productivos. En el mundo, en las economías del mundo, tenemos tres sectores productivos. El primario, el secundario y el terciario. El primario básicamente es un sector donde se producen bienes sin mayor valor agregado. En el sector primario de la industria se van a producir bienes sin mayor valor agregado, sin mayor valor de transformación. El sector primario provee de materias primas sin mayor valor agregado y se le identifica como actividades de explotación y extracción. En este sector primario es donde el Perú concentra sus actividades. Lamentablemente en el Perú nosotros concentramos nuestro mayor sector productivo en las actividades primarias. ¿Actividades de qué? De extracción de bienes, de materia prima. No le damos un valor agregado, no lo transformamos. Es más, extraemos el gas, extraemos el cobre, el oro, el zinc, y así como está, lo enviamos en barcos. Ni siquiera se procesa acá. ¿Por qué? Y estamos centrando nuestra economía en eso. ¿Qué va a ocurrir cuando se agoten los recursos naturales? ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Nuestra economía está basada en eso. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Vamos a seguir siendo el milagro de la región? Nuestros políticos van a seguir diciendo, bravo, ya logramos el objetivo, agotar los recursos, ahora no, pues, eso no debemos apuntar. Lo que debemos apuntar es tener un sector productivo secundario. ¿Qué es un sector productivo secundario? La manufactura, la industria, actividades de transformación de la materia prima que requieren un mayor valor agregado, que se identifica como sector industrial. Aquí el sector industrial es muy pobre y no es propio, básicamente, mucho es importado. Entonces, ¿qué es un sector industrial? Es transformar los recursos, la materia prima, en bienes finales, darle un valor agregado. Las economías en vía de desarrollo, como las de Perú, están centradas en bienes primarios, en sectores primarios. Las economías desarrolladas, como los países desarrollados del mundo, se centran su economía en bienes secundarios, bienes finales con valor agregado. Y el sector terciario se encarga básicamente de los servicios. Sí, en algunos casos, tanto el primario como el secundario también combina servicios. ¿Servicios qué? Servicios médicos, de salud, bancarios, de transporte, de turismo, etcétera, etcétera. Hay economías del mundo que basan su economía en los servicios, sí. México, España, Grecia,
basan su economía en los servicios turísticos, por ejemplo. Año a año reciben 10, 15 millones de turistas al año. Y eso genera empleos y genera ingresos para sus países. Y este es un punto importante que viene bastante seguido dentro de las preguntas del examen, el famoso costo de producción. Entonces, ¿qué es el costo de producción? El costo de producción me determina básicamente cuánto me costó producir un bien o un servicio. ¿Cómo hallo el costo de producción? El costo de producción lo hallamos a través de determinar primero el costo fijo y el costo variable. Entonces, ¿qué es el costo fijo? El costo fijo son los desembolsos que dependen del nivel de producción de la empresa. Entonces, a ver. El costo fijo, perdón, el costo variable no es otra cosa que aquel costo que depende del nivel de producción. Cuando yo más produzca, más se eleva este costo variable. ¿Ok? Entonces, es importante que conozcamos esto. ¿Cómo determinamos los costos variables? Los costos variables más comunes dentro de una empresa, ¿cuáles serían? A ver quién me dice. ¿Cuáles son los costos variables más comunes dentro de una empresa? ¿Ninguno? ¿Mm? A ver, los costos variables son aquellos que yo los tengo que cubrir cuando empiecen los niveles de producción. ¿Como cuáles? A ver, si yo no estoy produciendo nada, no tengo que gastar en materia prima e insumos, por ejemplo. Ya cuando empiece a producir, sí tengo que gastar en materia prima e insumos. Entonces, la materia prima e insumos es un costo variable. La mano de obra me dicen que es costo variable, sí, pero no siempre. La mano de obra puede ser variable y fijo, y acá sí tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Cuando hablamos de costo variable, estamos hablando de la mano de obra del personal que participa del proceso productivo, los obreros, por ejemplo. Yo tengo una fábrica textil de jeans y no ha estado funcionando porque no está operativa. Entonces no estoy gastando en costo variable, ni materia prima, ni insumos, ni en trabajadores, obreros. Pero ya está operativa, ya está instalada y ya compré la materia prima e insumos y contrato al personal obrero que va a hacer los jeans, los que participan directamente del proceso de producción. Entonces, ellos son el costo variable. El personal obrero que participa directamente del proceso de producción, que lo contrato cuando ya está todo listo, es el costo variable. Mayor producción, mayor cantidad de trabajadores de materia prima e insumos e inclusive de energía eléctrica, etc. ¿Y el costo fijo cuál sería? El costo fijo no es otra cosa que costos independientes del volumen de producción. No varían cuando varía el nivel de producción. De pronto, el costo fijo es aquel que sí o sí yo tengo que asumir, así produzca 0 unidades o así produzca 1000 unidades. Sí o sí tengo que asumir el costo fijo. ¿Cuál es un ejemplo de costo fijo? Como menciona, el alquiler de local. Los alquileres de local, los intereses, los préstamos y el salario también es en parte costo fijo también. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner mi fábrica de estos lapiceros bien grandes y me he encontrado un local de 500 metros y ahí voy a poner mi fábrica de estos lapiceros. Pero voy a un contrato con el dueño del local, alquilo el local y llego al local y veo que no está implementado. Le falta mucho para implementar y todo, y empiezo a pintarlo, a arreglarlo, a hacer las conexiones, instalaciones, y me estoy demorando 1 o 2 meses en hacerlo. No estoy produciendo, pues recién estoy implementando. ¿Qué me va a decir el dueño del local? No te preocupes, yo sé que no estás produciendo, no me pagues el alquiler. No, me va a seguir cobrando el alquiler, así produzca o no produzca nada. Igual, los intereses, los préstamos. De pronto, para implementar el local, saca un préstamo de 10.000, 20.000 soles. ¿Qué me va a decir el banco? Como yo sé que todavía te está demorando 1 o 2 meses en implementar tu local, no me pagues, págame después. No, me va a seguir cobrando mes a mes, así yo produzca o no produzca nada. La mano de obra, ¿cuándo es fijo y cuándo es variable? Ya expliqué cuándo es variable. Ahora, ¿cuándo es fijo? Cuando no pertenece al proceso productivo. Entonces, cuando igual lo tengo que utilizar antes del proceso productivo. A ver, ¿quién? Los vigilantes, los de mantenimiento. Yo no quiero que me roben, me asalten mientras estoy implementando, así que
contrato de seguridad, el de mantenimiento. ¿Ellos pertenecen al proceso productivo? ¿Producen los jeans o los lapiceros? No. Ellos pertenecen al personal administrativo. Y sí o sí les tengo que pagar porque así no produzca nada, igual están haciendo un trabajo. ¿Ok? Entonces, tienen que tener claro eso porque sirve para hallar los costos fijos y variables. Y la suma de ambos representa el costo total. El costo total no es otra cosa que la suma del costo fijo y el costo variable. Y hasta aquí, jóvenes, la clase del día de hoy. Gracias por la atención prestada. Ya me están escribiendo que ya está por acabar la clase. Les dejo las claves de los ejercicios. Espero que haya quedado claro. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, jóvenes, por la atención prestada. Nos vemos, chicos. Gracias.